en cada uno de su celu o compu está la opción de levantar la mano, ya, porque ahora tenemos bloqueados los micrófonos, entonces si alguien necesita hablar o intervenir, levanta la mano, claro, ahí Sebastián Alarcón levantó la mano. Como claro, levanta la mano y yo les doy la palabra, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, denme un segundito, estoy arreglando esto de las cámaras aquí, ya. Tiene relación con el ciclo menstrual. Recuerden que en la clase anteriores hemos estado viendo lo que es sistema reproductor femenino y masculino, ¿ya? Entonces hoy día nos corresponde ver lo que es el ciclo menstrual, ¿ya? Ah, ya, gracias, Joaquín. Ya, entonces... Ah, lo que pasa es que, a ver, espéreme, denme un segundo. Denme un segundo, denme un segundo. Sí, tío David, ¿me ayuda con eso? Ya me pilló ahí la tecnología. Solo puse inhabilitar rayado. Porfi. Eso es, tía. Ah, ese. Ah, Sí. ya, súper. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, como les decía, las clases anteriores hemos estado viendo sistema reproductor femenino y masculino, ¿cierto? Y las gónadas sexuales femeninas y masculinas, ¿para qué? Para llegar al proceso de fecundación, ¿cierto? Pero antes de ver el proceso de fecundación, tenemos que ver todo lo que es el ciclo menstrual, que es sumamente importante para el tema de la fecundación. Ya recuerden que la fecundación es cuando se une el óvulo o el ovocito con el espermatozoide para formar un cigoto que más adelante vamos a hacer nosotros, mucho más adelante, ¿ya? Entonces el objetivo de la clase es conocer las características del ciclo menstrual femenino. Ya tiene que ver con la menstruación de la mujer, tiene que ver con el ciclo de fertilidad de la mujer, ¿cierto? No, Víctor, no, 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 no. Sí, lo último sí, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? Eyaculación no, porque solamente eyaculación se le nombra a cuando el hombre no es eliminar, cuando el hombre libera espermatozoide, ¿ya? La mujer cuando libera su célula sexual, que en el caso del hombre el espermatozoide, en el caso de la mujer es el ovocito, se le va a llamar la ovulación, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? En ese momento es cuando la mujer está haciendo un proceso parecido al del hombre, pero eso es a nivel más interno, ¿ya? Entonces, vamos a conocer las características del ciclo menstrual. Partiendo por lo importante, que el ciclo menstrual, chiquillos, se da, ¿cierto? Solamente cuando comienza, no es la misma sensación, Víctor, porque la eyaculación en el hombre produce una sensación de placer, en cambio la mujer cuando libera el óvulo ¿cierto? Es una situación de dolor, ya duele la parte baja, digamos, cuando la mujer cuando le va a llegar la menstruación dice, me duele como la parte de la guatita, donde está el útero, principalmente. Son sensaciones diferentes, ¿ya? Entonces, como les decía, el ciclo menstrual, chiquillos, aparece en las mujeres, y que es un ciclo solamente femenino, ojo ahí, aparece la mujer cuando está en etapa reproductiva o en edad reproductiva, y eso quiere decir que es cuando maduran sus órganos sexuales, que es cuando entran en la pubertad, ¿ya? Una niña de 9 años obviamente no tiene ciclo menstrual porque no tiene su sistema reproductor femenino maduro, ¿ya? Por lo tanto, no va a tener este ciclo. El ciclo menstrual solamente se da, chiquillos, cuando comienza la primera menstruación, y que eso es lo que quiere decir de que la mujer está preparada para concebir un embarazo o una fecundación y luego un embarazo, ¿ya? El ciclo menstrual dura aproximadamente entre 28 y 30 días. Por lo general son 28 días, un ciclo normal, pero hay mujeres que les duran 30 días, ¿ya? ¿Qué es un ciclo? El ciclo, como la misma palabra lo dice, chiquillo, es cíclico. Tiene un día número 1 que comienza y un día, en este caso 28, que finaliza. ¿Ya? Eso es un ciclo. ¿Sí? Por eso se explica que todos los meses a la mujer le llega su menstruación, si es que no hay embarazo. ¿Ya?
Tenemos algo para recordar aquí, que son los gametos, que son las células sexuales, chiquillos, que es la que yo les denominaba los espermatozoides en el caso del hombre, y en el caso de la mujer el ovocito u óvulo, ¿ya? ¿Por qué ocurre el ciclo menstrual, chiquillos? Ocurren distintos cambios, y aquí yo les puse el sistema reproductor femenino, ocurren distintos cambios acá, fíjense, a nivel de ovario, ¿cierto? Y a nivel de útero. Este es el útero y a nivel de ovario. Ocurren cambios acá y acá en el ciclo menstrual durante estos 28 días que los vamos a revisar ahora. ¿Ya? Los cambios a nivel de ovario, y quiero que aquí tomen harta atención, el primero es que tenemos que tener en cuenta que la mujer nace con miles de óvulos inmaduros en su ovario. Óvulos son pequeñas pelotitas, ¿ya? En cada ciclo comienza a desarrollarse uno que otro óvulo para luego ser liberado. Pero aquí es donde se crece en este caso el óvulo, que son estas pelotitas así, ¿ya? Estos son los óvulos y son miles, ¿ya? Luego tenemos que este óvulo inmaduro chiquillo va a continuar creciendo, ¿cierto? Y van a empezar a expandirse, ¿cierto? Para secretar una hormona que nosotros vamos a llamar el estrógeno, ¿ya? El estrógeno lo que va a producir es que obviamente este óvulo empieza a desarrollarse más grande, para poder ir creciendo. ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense acá, la ovulación, ¿ya? En la ovulación, chiquillos, es cuando, uy, espérenme, se me pasó acá. La ovulación es cuando esta masita grande, esta pelotita que estaba acá, libera el puntito que tiene dentro, que es el óvulo, ¿ya? Y ese óvulo es el que se junta después con el espermatozoide para realizar la fecundación. Espérenme que hay una pregunta acá. Profe, el dolor que dijo. Sí, es una sensación mala, la verdad, Víctor. Para las mujeres, para el hombre no. Y como les digo, para el hombre el tema cuando libera espermatozoide es una sensación placentera, que está ligado directamente con el acto sexual. En cambio, en la mujer, el tema de la ovulación produce ciertas pulsaciones en la parte abdominal, ya en la parte donde está el útero, ¿ya? Por lo tanto, no es una sensación que digamos muy placentera para la mujer, es un poco dolorosa, ¿ya? Pero no para todas. Ojo ahí, es importante entender esto también. No para todas es doloroso, ya, porque hay mujeres que están en el periodo de ovulación o están en el periodo de la menstruación y no sienten ningún tipo de dolor. Ya eso va a depender de cada cuerpo, ¿sí? Como le digo, es normal que duela. ¿Y cómo algunas le gustan? No, es que es diferente el tema, porque el tema de las relaciones sexuales no implica la liberación del óvulo de la mujer. La mujer con o sin relación sexual va a liberar el óvulo. En cambio, el hombre necesita un acto sexual en este caso para liberar el espermatozoide, es diferente. ¿Ya? El cuerpo de la mujer sí o sí tiene que liberar este óvulo porque es un ciclo. Ya en cambio el hombre no tiene un ciclo donde libere espermatozoides, sino que solamente va a ser en el caso de alguna eyaculación. En cambio la mujer necesita cada mes ir liberando este óvulo porque tiene que ir preparando el cuerpo, porque recuerden que el cuerpo de la mujer es el que va a tener el bebé. Entonces, sí o sí, todos los meses necesita ir renovándose, cambiando nutrientes en el útero, ¿cierto? En la placenta que se puede formar después, tiene que ir cambiando nutrientes, ir renovándose para todos los meses estar preparada para una posible fecundación, ¿ya? Por eso es diferente. Los restos de células chiquillos que quedaron, ¿no ve que salió la pelotita? A ver, déjenme ver si lo voy a retroceder. Espérenme. Ya, ahí está. ¿No ve que sale una pelotita, esa amarilla chiquitita, y queda en la parte del alrededor? Al tiro le doy la palabra al Sebastián. ¿Sí? Eso que queda alrededor se le llama cuerpo lúteo, ¿cierto? O el resto de la célula que va a quedar, ¿cierto? Va a quedar aquí dentro del ovario. En este caso se secretan dos hormonas que son principales en el sistema reproductor femenino, que son la progesterona y el estrógeno, que van a subir y bajar de nivel dependiendo en la fase que esté la mujer, ¿ya? Pero es importante que este cuerpo lúteo, que ya no tiene el ovario, va a estar descansando de cierta forma para luego volver a producir otro óvulo en su interior y volver en este caso, a liberarlo, ¿ya? A ver. Ah, ya se va, no hay problema.
Entonces, como les decía, cambios de ovario. Los cambios de ovario se va a ver de esta forma. Ya la primera mitad de siglo, es decir, como los primeros 10 días, 14 días, 10 días. Pongámosle entre los primeros 10 a 13 días. Esto ocurre en el óvulo, en el ovario, ¿cierto? El ovario, ¿sí? Ocurre que comienza a crecer, estas células que están acá comienzan a crecer, ¿cierto? Y tenemos el día de la ovulación, que es el día más importante, y ya lo vamos a ver más adelante de por qué, que es cuando se libera esta pelotita chiquitita que está en el interior, ¿cierto? Y esa pelotita va a viajar por el tracto de la trompa de Falopio, ¿sí? Hasta implantarse en el útero, y ahí esperar una posible junta con el espermatozoide. La segunda mitad del siglo, chiquillos, es cuando después de la ovulación, una etapa preovulatoria que se le llama, que es cuando ya se liberó el óvulo y queda este cuerpo lúteo, esta masita que está sin nada en su interior, que tiene que quedar así para poder regenerarse después. ¿Ya? La primera mitad del siglo, como les dije, va desde el día 1 hasta el día 13 aproximadamente del ciclo. Recuerde que un ciclo dura 28 días, de 28 a 30 por lo general. El general de las mujeres le dura 28 días un ciclo, ¿ya? Entonces el día 13, del 1 al 13, es la primera mitad del siglo. El día 14 o día 15 aproximadamente, por lo general se dice que es entre el 14 y 15, es el día de la ovulación, en donde se libera este óvulo, ¿ya? Porque es importante entender que si, por ejemplo, la mujer, por ejemplo acá, vamos, aquí se ve al tiro. Por ejemplo, esta mujer acá tiene un día de 28 días su ciclo. Por lo tanto, para ella el día 14 es su ovulación. En cambio, si yo tengo un periodo de una mujer con 26 días, que puede ocurrir, que su ciclo es de 26 días, puede ser menos, son pocos los casos, pero puede ser, su periodo, en este caso, su ovulación va a ser el día 12, ¿ya? Y si tenemos, por ejemplo, una mujer que tiene su ciclo menstrual o su ciclo ovárico, en este caso de 30 días, su ovulación va a ser al día 16. Por lo tanto, va a fluctuar en estos 5 días, entre el 12, 13, 14, 15 y 16, dependiendo la cantidad de días que dure su ciclo. Lo más general es que sea la ovulación en el día 14. ¿Ya? ¿Por qué es lo más general? Porque por lo general la gran mayoría de las mujeres su ciclo es de 28 días. ¿Ya? Creo que alguien había levantado la mano, si no me equivoco. Déjenme ver. Acá. No sé quién es de. Ya vamos a activar el audio. Sale una D. Tía, Dígame, Martín Díaz, ya, Martín, dígame. ¿por por qué las mujeres entre los 60 años dejan de tener la menstruación? Ah, ya, buena pregunta, muy buena pregunta. Y eso incluso mucho antes de los 60 años, es como a los 46, 47 llega un periodo que se llama la menopausia, ¿ya? Que es cuando el cuerpo, y en este caso el sistema reproductor femenino, ya no recibe la orden, en este caso de la hormona, el estrógeno y progesterona, para poder seguir, en este caso, liberando el ovocito o el ovario, o sea, del ovario, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ya no le llega la menstruación, ¿sí? Por lo tanto, y eso es un proceso normal y es porque como todo órgano, como todo el cuerpo, va envejeciendo, por lo tanto ya no cumple las mismas funciones que antes. ¿Ya? Podemos decir que el órgano está extremadamente maduro para seguir haciendo la misma función que hacía en un principio. Y también eso tiene mucha relación, chiquillos, porque ya no está preparado el útero, ya no se encuentra en las condiciones aptas para una fecundación. Si una persona, por ejemplo, una mujer de 50 años queda embarazada, puede ocurrir, pero el embarazo puede ser muy riesgoso, puede ocurrir un aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque el sistema reproductor de ella ya está un poco más deteriorado, por lo tanto no tiene las mismas características que un órgano más joven. Por eso siempre es como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo femenino, ¿ya? Que por eso llega este nombre que es la menopausia, en donde ya se corta, digamos, la menstruación y ya no ocurre este ciclo, estos cambios en el ciclo ovárico, ¿ya? No sé si queda más o menos claro así.
Eso de que la pelotita viaja por las trompas falopios es cuando se maduran los órganos sexuales. A ver, espérame. Profesora, entonces, ¿cuánto dura la menstruación? Catalina, la menstruación dura solo 5 días. El ciclo menstrual dura 28 días, pero la menstruación, que es el sangrado, dura entre 1 y 5 días. ¿Ya? Víctor, eso de la pelotita vieja por las trompas falopios, ¿cuándo se madura? Ya, mira, la pelotita es cuando se madura el ovocito, ¿ya? Que es lo que se liberó. La maduración de los órganos sexuales da con la primera menstruación al tiro instantáneo, en el caso de la mujer, y da en la pubertad. Por ejemplo, la primera menstruación, el órgano reproductor femenino ya está maduro, ya está listo para concebir un embarazo, por lo tanto, está maduro. Lo que madura mensualmente, cada 28 días la mujer, es el ovocito y lo que se libera aquí, que yo les puse en esta imagen, que es la pelotita. Esa pelotita se libera. Esa es una de las causas, Víctor. De hecho, en la mujer, por eso la mujer toma anticonceptivos, pastillas anticonceptivas. ¿Qué es lo que produce esa pastilla anticonceptiva? Es que no exista la liberación de esta pelotita chiquitita que ustedes le llaman, ¿ya? Eso es un método anticonceptivo, porque si no se libera el ovocito, obviamente no se va a juntar con nadie y no va a existir fecundación. Ese es un método anticonceptivo. A veces cuando las mujeres no pueden tener hijos, esa es una de las causas, que no existe la ovulación suficiente, ovulaciones cuando se libera esta pelotita, ¿cierto? No se puede liberar bien, o de repente hay problemas en las trompas de falopio, que se libera el ovocito, pero la trompa de falopio a veces es muy estrecha, esta trompa que está aquí es muy pequeña, o no deja simplemente el paso, no deja que pase esa pelotita hasta el útero, ¿ya? Porque recuerden que la fecundación, chiquillos, la junta del espermatozoide con el ovocito se puede dar o en la trompa de falopio o en el útero, ¿ya? Es importante que sepan eso, ¿sí? Entonces el día de la ovulación, como les digo, va a depender de cada ciclo menstrual, ¿ya? También existen cambios a nivel de útero, ¿ok? Tenemos un ciclo 28 días. ¿Qué es lo que cambia en el útero, chiquillos? Principalmente este revestimiento que está acá, que nosotros le vamos a llamar endometrio. Este es el endometrio, ¿ya? Al, al paso del cambio, o al paso del tiempo de los 28 días, este es un proceso que se da de manera simultánea. Se da el cambio en los ovarios y se da el cambio en el útero, ¿ya? Este endometrio que mostramos acá, chiquillos, es lo que se libera en el sangrado. De hecho, aquí nosotros comenzamos el ciclo menstrual con estos 5 días que están rojos acá, que son los días de la menstruación. Y es de esta forma en que se ve y en que está el útero femenino cuando existe la menstruación. Fíjense, el endometrio está de cierta forma, está más grueso, ¿cierto? ¿Sí? Y todo esto que está acá, que es lo que nosotros liberamos como sangre, ¿cierto? Uno lo tiene que ir renovando mes a mes. El 14 está en rojo, Martín, porque el 14 es el día de la ovulación. Ya la mujer solamente una vez en su ciclo libera el ovocito, solo una vez. No es que libere siempre, lo libera solo una vez. Aquí se acabó la menstruación y empieza de nuevo a madurar el ovocito hasta que llega el día 14 y lo vuelve a liberar para que en estos días, de aquí en adelante, pueda ocurrir un embarazo. ¿Ya? Eso es una de las cosas súper importantes de tomar en consideración, que se los voy a mostrar más adelante, ¿ya? Por ejemplo, los primeros 5 días de menstruación, el útero femenino está así, el endometrio, que es esta cosita que yo les digo acá, está grueso y empieza a botarse, ¿por qué? Y acuérdense que, no sé si yo les mencioné a ustedes, que el endometrio es una especie de colchón que sirve para la alimentación del posible bebé, que puede ser en una fecundación, ¿ya? Si no hay fecundación, si no hay bebé, obviamente esto ya no me sirve. Tengo que eliminarlo y se elimina a través de la menstruación, ¿cierto? Se desprende todo esto que está aquí en rojo y blanco, se desprende y dura aproximadamente 5 días, que es lo que conocemos nosotros como la menstruación. Luego lo que ocurre, chiquillos, es que este mismo endometrio, como ya se desprendió, quedó delgadito, pero tiene que volver a engrosarse. Si se fijan, vuelve a engrosarse. ¿Por qué? Porque obviamente todos los ciclos, todos los meses,
se va engrosando y se va eliminando. ¿Para qué? Para producir una fecundación, ¿ok? Entonces volvemos casi al final del periodo, al día 28, vuelve a estar casi de la misma forma que estuvo en el día 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque al terminar el día 28, quiere decir que va a empezar nuevamente el día 1. ¿Y qué ocurre en el día 1? La menstruación. Entonces tengo los primeros 5 días de menstruación, termina el día 28, fíjense que en el día 28 ya está nuevamente de esta misma forma. Si no hay fecundación, se tiene que liberar y botar toda esta, digamos, toda esta capa de vasos sanguíneos, ¿sí? Que no han sido utilizadas en fecundación, por lo tanto se tienen que liberar como menstruación. Y ahí está lo que yo les decía, que era un proceso que ocurre de manera simultánea, ¿ok? Las fases de cambio en el útero, chiquillos, tenemos, las podemos llamar como la menstruación, que es el día 1 que yo les decía, que dura aproximadamente 5 días. Tenemos la fase preovulatoria, ¿sí? Que es obviamente antes de la ovulación, ¿cierto? Que en esta etapa, aquí le llamamos folículo, chiquillo, a la pelotita que decía Víctor, es el folículo, empieza a desarrollarse, a madurar para poder ser liberado al día 14, que es la ovulación, ya que es en el día 14 se libera este óvulo, ¿cierto? Y va a producir después distintas modificaciones. Y luego tenemos la fase posovulatoria, que es la que viene después de la liberación del óvulo, ¿ya? Tenemos algo que es súper importante también, chiquillos, que tiene relación con cómo se libera esta hormona del estrógeno y la progesterona. Principalmente esta hormona, chiquillos, en nuestro cerebro hay una glándula que se llama la hipófisis, que es la hormona encargada de enviar señales a nuestro cuerpo, ¿cierto? Es el órgano encargado de enviar señales a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para liberar estrógeno y progesterona. Entonces, para que la estrógeno y progesterona se liberen, en el caso de la mujer, tiene que activarse esta, digamos, esta antenita que le llamamos nosotros a la hipófisis que está en el cerebro, ¿ya? Tenemos que, obviamente, la mujer tiene dos hormonas sexuales al momento de su ciclo menstrual, que es el estrógeno y progesterona. El estrógeno, ¿en qué ayuda? Principalmente, chiquillos, producida por los ovarios. Lo que hace es, a nivel general, estimular los distintos órganos del cuerpo, ¿ya? Y principalmente regula el ciclo menstrual. El estrógeno regula el ciclo menstrual, ¿ya? Y otros procesos que ocurren a nivel fisiológico. Tenemos la hormona de la progesterona, chiquillos, que es, no sé si más importante, pero es más vital en el momento en que existe un embarazo, ¿ya? Por ejemplo, los test de embarazo miden los niveles de progesterona y estrógeno que existen en la sangre, en este caso a través de la orina de la mujer, ¿ya? La progesterona, chiquillo, también se produce en los ovarios y también con la ayuda de las glándulas suprarrenales, ¿sí? La progesterona, chiquillos, lo que hace es estimular el endometrio. Recuerden que el endometrio es la capa que cubre el endometrio, es la capa que cubre o que está alrededor del útero, ¿cierto? Que es la que después nosotros eliminamos si no hay fecundación, ¿sí? Esta capa de endometrio, chiquillos, lo que hace es nutrir, ¿cierto? Y ayudar al óvulo fertilizado, es decir, si hay fertilización, en este caso, si hay un óvulo fecundado, el endometrio va a ayudar a nutrir, es el primero que da como el alimento a este óvulo para que pueda ir creciendo, ¿ya? ¿Y quién envía la señal para que este endometrio tenga nutrientes y todas estas cosas que yo le he mencionado? Es la progesterona, la hormona de la progesterona, ¿ok? Y finalmente, chiquillos, tenemos, por eso yo les decía que es tan importante el día de la ovulación. ¿Por qué? Porque es el periodo fértil de cada mujer, ¿ya? El día 14, en la ovulación, si una mujer tiene relaciones sexuales, el día 14 o el día de la ovulación propiamente tal, es casi un 98% de probabilidad de que quede embarazada, ¿ya? Para que exista un embarazo, tiene que existir que se junte el espermatozoide con el óvulo,
¿ya? Y hay más probabilidades de que el espermatozoide se junte con el óvulo cuando está en etapa de ovulación, es decir, cuando se acaba de liberar el óvulo. También dicen que 2 días antes de la ovulación, es decir, por ejemplo, acá el día 12 y el día 13, o 2 días después de la ovulación, el día 15 y 16, estos 5 días entre el 12, 13, 14, 15 y 16 son los días más fértiles de la mujer. Es decir, que si ocurre ahí una relación sexual, ¿cierto? En donde ocurra, en donde se libere espermatozoide, lo más probable es que ocurra una fecundación. Ya, ¿qué cosa no entendió Víctor? A ver, espéreme. Déjeme ver si le podemos dar el audio. Déjeme ver si... Aquí está, Víctor. Profe, que es lo que no entiendo, eso que dijo que hay un 98% que se embarace, eso no entendí. Ya, eso ocurre, el 98% de que una mujer quede embarazada ocurre si tiene acto sexual en el día de la ovulación. Ya, el día de la ovulación se dice que es el periodo más fértil de la mujer, es decir, que puede concebir de manera instantánea la fertilización o el bebé, en este caso, ¿ya? Por ejemplo, vamos a mostrar acá. Espérenme. Si la mujer tiene relaciones sexuales el día 8, hay probabilidad de que quede embarazada, ¿cierto? Pero no es tan probable como si tiene el día 14, que es el día de periodo máximo de fertilidad, ¿ya? La mujer en esta etapa, en el día que ovula, en el día de la ovulación, es su periodo más fértil. Es decir, si alguien quiere quedar embarazada, tiene que irse a su calendario menstrual y ver, mi día de mi día de ovulación es el día 14, por lo tanto, ese día es el día que yo puedo quedar embarazada con mayor probabilidad. La ovulación, Víctor, tiene relación con, recuerda cuando se libera el óvulo dentro del ovario, mira. Vamos a verlo de nuevo. Espérame. Vámonos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Aquí está. Aquí ocurre la ovulación, Víctor, ¿ya? Que es cuando se libera, en este caso, el óvulo desde el ovario. Este es el ovario femenino, ¿cierto? Empiezan a haber cambios, están los óvulos, ¿cierto? Empieza a crecer, y esa pelotita que nosotros llamábamos, que de hecho tú mismo me mencionabas, es la que en un momento se libera. Ves que ahí se va a salir, se sale de su cuerpo y se libera esa sola pelotita chiquitita para ir pasando para allá. Ese periodo, cuando se liberó la pelotita, acá, vamos a atrás de nuevo, ¿dónde estoy? Bueno, me fui muy atrás. Cuando se libera ahí, cuando se libera esa pelotita que decíamos, se produce la ovulación, ¿ya? Porque el óvulo sale de su cuerpo, en este caso del cuerpo lúteo, ¿cierto? Sale del cuerpo y lo que produce en este caso es que vaya al encuentro con el espermatozoide, ¿ok? Entonces vamos a ir adelantando donde quedamos. Ahí. Entonces ahora, chiquillos, les voy a mostrar un breve video de lo que es la ovulación. Espérenme, creo que no se escucha. Espérenme. Bueno, de hecho todavía no tiene sonido, espérenme. Que el ovario libera una parte de... Ahí sí. La ovulación es una parte del ciclo menstrual en la que el ovario libera un óvulo maduro o huevo. Dentro del ovario hay cientos de miles de folículos. Cada folículo es una bola hueca de células con un óvulo inmaduro en el centro. El típico ciclo menstrual de 28 días comienza el primer día del sangrado menstrual. Durante los primeros 7 días del ciclo, algunos folículos comienzan a crecer al mismo tiempo. Ya, miren, recuerden que folículo le llamábamos a esta pelotita gigante que teníamos y que en su interior tenía el óvulo. Ya, estos son folículos, ¿sí? Que esa pelotita que está en el interior es el óvulo que se va a liberar después en la ovulación. Estos folículos que están madurando segregan hormonas, estrógenos, en el flujo sanguíneo para preparar las paredes del útero para el embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, dejan de crecer y comienzan a degenerarse. Este folículo dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo.
Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando el estrógeno llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, la parte anterior o delantera de la glándula pituitaria libera un gran volumen de hormona luteinizante en el flujo sanguíneo. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante es repentino. Justo antes de la ovulación, el óvulo se desprende del intestino. El folículo protuberante libera de las dos trompas de falopio. Ahí ocurre El la folículo se ovulación. hincha hasta que se abre de golpe, expulsando al óvulo y al líquido del folículo en la cavidad abdominal. En consecuencia, la fimbria, minúsculas proyecciones al final de la trompa de falopio, pasa rápidamente por el lugar de la ovulación y recoge al óvulo. Los cilios microscópicos sobre la superficie de la fimbria transportan al óvulo hacia la entrada de la trompa de falopio. Dentro de las paredes de la trompa de falopio, las contracciones musculares empujan suavemente al óvulo hacia el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer quede embarazada, el óvulo debe ser fecundado por un espermatozoide masculino durante ese periodo. Si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y es eliminado junto con las paredes del útero durante la menstruación. Ya. Ay, de nuevo. Ya, chiquillos. Entonces, ahí se explica un poquito mejor lo que yo le estaba mencionando sobre ovulación. Víctor, al tiro. Víctor, te escucho. Profe, Dígame. uno para quedar embarazada tiene que ser sí o sí el 14 ¿o no? No, igual puede quedar embarazada en otro periodo, pero el Ya. día con más certeza es el 14. De hecho, la Ah, mujer puede quedar embarazada cualquier día de su ciclo, al tener y relaciones otra sexuales. cosa, Pero el esa 14 es más pelotita, seguro. esa ¿Ya? pelotita se libera una vez al mes. Exactamente, en el día 14 de la ovulación se libera y dura Ya. aproximadamente entre 2 a 3 días, más o menos. Después, Ya. si no ocurre fecundación, se empieza a desintegrar y a perder fuerza y después se elimina con la menstruación. Ya, gracias, profe. Ya, súper. Chiquillos, espérenme un momentito. ¿Alguna otra duda? ¿Duda consulta? ¿Duda consulta? ¿No? Ya, súper. Entonces, Martín Díaz. Ya. Martín. Ya, Martín. Ya, Dígame. para que las mujeres dejen de tener hijos en una operación, ¿cómo se hace para qué sacan del cuerpo? Hay una de las operaciones que es para que la mujer no tenga más hijos y se llama la ligadura de trompas, que principalmente o se hace un nudo en las trompas de falopio de la mujer, un nudo, o se cortan de base, ya, se cortan las trompas para que no exista, para que el óvulo no base y no se pueda encontrar directamente con el ovocito, con espermatozoide. Pero existen esos dos tratamientos, que es le hacen un nudo en las trompas o es la ligadura de trompas. Y en el hombre ocurre algo parecido que se le llama línea, ¿ya? Que estos conductos que están conectados con los testículos se cortan o se hacen también. ¿Para qué? Para que no produzca. ¿Queda claro? ¿Se escucha? ¿Se muy mal? Ya. Chiquillos, ¿alguna otra duda, consulta? ¿No? ¿Todo bien ahora?
Tía Cote Ya, tiene problemas ya, de chiquillos. conexión con el audio. Me despido, que estén... Sí, se escucha.